Hola, un saludo, espero estén bien. Ustedes saben que esto es Envidentista. Aquí estamos con un nuevo video. Hoy vamos a estar viendo los incisivos mandibulares. Espero que los videos anteriores les hayan gustado, los hayan analizado y los hayan compartido. Hoy vamos a estar viendo el resto de los incisivos mandibulares, que tienen características muy fáciles, pero son características importantes que muchas veces están sometidas a varias preguntas y que puede tender a confundirlo. Vamos a empezar. En la imagen que les traigo, esta primera imagen que les traigo detallada la superficie lingual del incisivo central inferior. Y es muy fácil de identificar que es el incisivo central inferior porque es muy simétrico, es el diente más simétrico de todos y es el diente de menor tamaño, lo habíamos visto en videos anteriores, pero es el diente más simétrico. Sobre todo esa característica es muy importante. Ustedes saben que por sus siglas en inglés es ICI y es el número 24 y 25. Habíamos visto que era más ancho en sentido bucolingual que en sentido mesiodistal, que era un poco más estrecho. Esa característica de la corona se pasaba, también la encontrábamos en la superficie de las raíces, es decir, en sentido bucolingual la raíz era más ancha que en sentido mesiodistal. Una característica que tiene el incisivo central inferior muy importante es que él forma un ángulo de 90 grados entre las superficies distales y mesiales con respecto al borde incisal, es decir, el ángulo inciso mesial o el ángulo inciso distal es un ángulo de 90 grados y es muy similar a ambos lados. Por esa característica hay una simetría a nivel de la corona. Eso es una característica muy importante. Otra es a nivel de la línea del cuello cervical, a nivel de la línea cervical, a nivel del cuello. Bueno, ustedes saben que los incisivos en las superficies proximales, esa línea tiende a buscar hacia apical, y en las superficies mesiales y linguales, en la superficie, en la superficie lingual y labial tiende a buscar esa apical. Luego vamos a ver cómo se compara eso con respecto al lateral, pero eso es muy importante. Proximalmente buscan hacia incisal, a nivel de lingual y facial buscan hacia apical. Bien. Otra característica muy importante es que el incisivo central inferior, su superficie mesial, pero vamos a verlo en una continuidad desde la corona hacia la raíz, tiene una superficie recta, es una superficie recta, dándole un aspecto a los dos incisivos centrales inferiores, un aspecto de espejo. Muchas veces hemos visto esa frase que hace referencia a como si un diente se estuviera mirando al espejo, porque es muy simétrico y son muy similares las superficies proximales, al mismo tiempo que son bien rectas. Okay. El borde incisal del incisivo, y aquí se lo he puesto con unas líneas rojas, el borde incisal en una vista proximal, aquí tenemos una vista proximal, esta sería mi superficie labial, mi superficie labial, sí, esta sería mi superficie lingual, vean el símbolo, la fosa lingual. En una vista proximal, si yo hago un eje imaginario que iría desde la borde incisal hacia el ápice, voy a ver que tiene una perpendicularidad con el borde incisal. Acá no podemos estar hablando de una tabla de oclusión ni de un plano, pero el borde incisal con respecto a un eje longitudinal del diente tiene un ángulo de 90 grados. Ese borde incisal hace un ángulo de 90 grados. Hay perpendicularidad. Eso es muy importante que tengan en cuenta porque muchas veces aparecen preguntas relacionadas con los movimientos de protrusión, la guía incisiva, la protección. También tiene algo que ver con los movimientos cuando hago un ligero movimiento de lateralidad, que estoy viendo lo que sería el ángulo de vena o algo así. Estas características están muy relacionadas y por ahí es por donde las preguntas muchas veces aparecen. Bien, también vamos a ver que el incisivo central inferior en una vista oclusal, el borde incisal se encuentra más hacia lingual. Y el cíngulo está centralizado. A diferencia, ¿se acuerdan del incisivo central superior que tenía el cíngulo un poco distalizado?
y también van a ver que es diferente al incisivo lateral inferior, que también tiene ese cíngulo un poco distalizado. En el incisivo central inferior, en este diente que estamos viendo, el cíngulo se encuentra centralizado, es muy simétrico, centralizado. Apliquen siempre esa teoría. Aquí lo que habíamos hablado de la raíz sigue la anatomía de la corona, y algo que no habíamos hablado es que las raíces de los incisivos centrales inferiores presentan una concavidad, una ligera concavidad, pero la presenta a ambos lados, no solo la presenta al lado mesial, no solo la presenta en las caras interproximales de las raíces, sino que la presenta también en las caras distales. Es decir, si a mí me preguntan si la raíz o cuál es la raíz, porque solamente la tiene este incisivo, cuál es la raíz del diente que tiene concavidad en su superficie mesial y su superficie distal, es el incisivo central inferior. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta. Bien, acá en la imagen que les traigo van a ver que ya es un diente totalmente diferente, tiene características similares porque es mandibular, tiene características similares porque es incisivo, es monoradicular, pero ya empieza a perder la simetría. ¿Por qué? Porque estamos hablando del incisivo lateral inferior. El incisivo lateral inferior es el número 23 y 26, como ustedes saben, y aquí tenemos las 4 posibles vistas. Tenemos una vista labial, una vista lingual, una vista interproximal y una vista oclusal. ¿Qué es importante tener en cuenta de este diente? ¿Qué es importante? Siempre piensen en que este diente, la anatomía tiende a variar. Cuando yo lo voy a tratar de comparar con el incisivo central inferior, busquen en lo que el incisivo es simétrico, el central, y este siempre me va a ayudar porque va a ser como la oveja negra de la familia. Se escapa esa simetría. El cíngulo está distalizado, la raíz no está muy recta, es decir, los bordes no son muy rectos, son cosas completamente diferentes a la hora de analizarlo. Por ejemplo, el contorno mesial tiene una línea recta y una ligera convexidad. Fíjense, vamos a analizar las superficies interproximales. En una vista labial, que es la que tengo aquí, si yo veo el borde, la superficie interproximal, voy a ver que es ligeramente recta. ¿Por qué? Porque se corresponde con la superficie distal del incisivo central inferior. Por tanto, ella tiende a ser un poco más recta. ¿Ven? Eso es importante que lo tengan en cuenta. También, si yo analizo el borde inciso mesial, es un borde bastante recto. A diferencia del borde inciso distal, que es un borde un poco más redondeado porque se va a parecer un poco más a la anatomía del canino mandibular. Esta imagen me da las dos vistas un poco rectas, pero este ángulo es un poco más redondeado. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, otra característica que muchas veces hemos visto y muchas veces la hemos leído en algún lugar es que la posición del diente en el arco sigue la curvatura del arco. A medida que los dientes se van moviendo, se van alejando de la línea media, el arco, ustedes saben que va haciendo una curvatura. El incisivo central inferior sigue la curvatura del arco. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien, como les había dicho, el cíngulo se encuentra distalizado en sentido mesiodistal. Vean cómo está ligeramente distalizado. A diferencia del incisivo central, que lo tuviera un poco más hacia el centro. Bien, la cara lingual, y es esta la que vamos a estar analizando, la cara lingual tiene un reborde marginal mesial más largo que el reborde marginal distal. Eso es muy sencillo, apréndanselo así. El reborde marginal mesial es más largo que el reborde marginal distal. ¿Por qué? ¿Qué explicación? Como siempre le he dicho, búsquenle las explicaciones a los detalles. ¿Por qué yo puedo decir con argumento que ese reborde es más largo? Bueno, una de las características puede ser que el área de contacto, los contactos interproximales no sean al mismo nivel, y es correcto.
En el incisivo central inferior, los contactos interproximales son al mismo nivel, es decir, el contacto entre incisivo e incisivo central inferior es al mismo nivel que entre incisivo central inferior e incisivo lateral inferior. Pero el contacto a nivel de incisivo central y lateral es diferente a nivel de lateral y canino. Tengan eso muy en cuenta. Vean, los contactos interproximales por distal es más a nivel incisal que a nivel mesial. Es decir, si yo analizo el contacto que puede tener este diente con el central, va a ser un poco más abajo que como lo va a tener con el canino por el otro lado. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto de la línea cervical? La línea cervical del incisivo central inferior y del incisivo lateral inferior es similar, como lo habíamos dicho. Interproximalmente busca hacia incisal y a nivel lingual o a nivel facial busca apical, pero tiene una característica y es muy importante. En ambos casos, la línea cervical es más hacia apical en la superficie lingual, está más cerca del ápice que en la superficie labial. Es decir, si yo miro esa línea cervical por lingual, tiende a ser más profunda, tiende a ser más cercana hacia el ápice, a diferencia de la superficie labial. Vean aquí en una vista oclusal como la simetría se pierde. Vean como hay una ligera inclinación hacia distal. Vean el borde incisal, como no es recto, tiende a moverse, tiende a ser como una ondulación, una sinuación, es sinuoso, porque la anatomía del arco va a empezar a hacerse, es decir, la anatomía del arco va a empezar a moverse. Es una de las características que este diente tiene, refleja muy bien la anatomía que el arco va tomando. Bueno, esto es todo lo que tengo de incisivos inferiores, espero les haya gustado, compartan el video, pongan sus comentarios, siempre los comentarios son constructivos y bueno, los espero en el próximo video. Muchas gracias.